Señores, buenas tardes para todos. Estamos en Latina 88 FM desde Bonao para el mundo. Dijimos antes de ayer que iba a estar con nosotros un gran invitado, a una persona que yo le tengo mucho cariño y respeto, y que se dice que ha sido uno de los mejores legisladores de la historia del Senado de la República. Eso es mucho decir, y yo lo afirmo, yo creo que sí, porque su legado quedó ahí, en un periodo senatorial, y con una conducta impecable como profesional de nuestra provincia, Monseñor Noel. Aquí está con nosotros, no vamos a aplaudir porque somos pocos, el doctor Enriquillo Reyes Ramírez. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a la audiencia de este prestigioso medio. Viniendo de ti esos juicios, para mí no es raro. No es raro porque a ti yo no te considero como un particular. No, somos hermanos. Te considero prácticamente un hermano porque nosotros nos criamos juntos. Prácticamente juntos y viajábamos juntos. Íbamos a la escuela juntos y hemos hecho una vida más o menos muy cercana. Pero de todo modo yo te agradezco tu forma y esos juicios que tú haces sobre mi persona. Gracias, y se merece más, pero vamos a aprovechar el tiempo para hacerles a usted las preguntas más importantes que se le puedan hacer. ¿Cómo está su candidatura, doctor, a su juicio? Porque hay 3 competidores para la candidatura a senador por la provincia. O sea, ¿ha podido observar alguna encuesta que haya hecho personal? ¿Cómo están los números? Yo no tengo encuesta porque tú sabes que una encuesta tiene un costo elevado y nosotros lo que tenemos no lo podemos invertir en la publicidad que hemos hecho. Sin embargo, puedo decirte que a nivel de la población nosotros vemos una receptividad, un apoyo, un cariño, un afecto, y prácticamente quien promueve nuestras aspiraciones es la población más que nosotros. En ese sentido nosotros entendemos que estamos bien posicionados, que hemos hecho un gran trabajo, naturalmente desde la ubicación donde estamos, porque nosotros en este proceso somos la oposición. ¿Por qué somos la oposición? Porque los compañeros que compiten conmigo, uno es senador, está en la posición, y el otro es diputado. Es decir, los dos ostentan el poder y además tienen recursos, vamos a decir, de indeterminados, que no lo tenemos nosotros. Nosotros somos la oposición dentro de este esquema, de este trípode de candidatos que existe. Y dentro de ese marco, entiendo que hemos hecho un trabajo encomiable y hemos hecho un trabajo de ponderar y de reconocer. Porque aparte de estar ellos en un cargo público, también son ricos los dos, que es otra ventaja que tienen ellos para gastar dinero. Correcto. Sin embargo, nosotros tenemos una base de sustentación muy sólida porque nuestra aprobación está sustentada en hechos que la sociedad y la comunidad valora. Y entonces eso significa que la gente tiene juicios determinados de lo que fue nuestra función cuando nosotros fuimos legislador y además de lo que nosotros podemos hacer. Nosotros tenemos un programa legislativo que no lo tienen. Usted ve que aquí los legisladores lo que hablan es de la cosa del Poder Ejecutivo. De lo que hace el Poder Ejecutivo, ellos se mezclan y se lo atribuyen ellos. Pero no pueden hablar de una agenda legislativa, no pueden hablar de programas, no pueden hablar de proyectos legislativos. De eso ellos no hablan nada. El Congreso para ellos no existe. Ellos lo que hablan es de atribuirse lo que le está reservado por ley hacer al Poder Ejecutivo. Ellos tratan de endilgárselo como que es su obra. Porque realmente el Senado, el Congreso Nacional ha sido nulo en estas gestiones. Y yo pienso entonces que sería una estrategia de ellos porque
la gente, eso que se consigue a través del Poder Ejecutivo, le da una ventaja a ellos también, porque la sociedad a veces eso es lo que ve. Dice, bueno, pero este es el hombre que está haciendo, porque hay gente que no entiende que un legislador, su función realmente no es hacer eso. Aunque no es que está de más que un legislador ahora gestione algo que no existía o que no existe en la ciudad y que se consiga. Pero cuando uno se va a la verdad, por ejemplo, el autor de la ley de municipio no es suya, doctor. Claro que sí. Entonces imagínese usted, yo recuerdo cuando vivíamos en Los Quemados, que uno tenía que botar la basura frente a su casa y se enfermaba la gente. Entonces, si la gente tomara en cuenta eso, de lo que es un legislador, ustedes saben las enfermedades, por ejemplo, que se han evitado por eso. Y eso es una ley precisamente, que yo quiero que la gente lo sepa, que es del doctor Enriquillo Reyes. Y el desarrollo que ha llegado, y la empleomanía que da eso también. Ha llegado, sí. Y el progreso que han experimentado estas comunidades. Pero no solamente por eso, sino porque aquí se aplaude cuando los legisladores se indilgan que consiguen algo con el Poder Ejecutivo. Y eso no es malo, eso no es malo, pero eso no fue concebido así. Se concibió la ley, la división tripartita de poderes, que en algunos países tienen 4 poderes, porque tienen además lo que es la Cámara de Cuentas entre nosotros. Hay países que tienen el poder de control. Exacto. Que es un organismo supervisor. Que es lo mismo, pero con nombres diferentes. Sí, un organismo supervisor, pero que allá le dan categoría de poder del Estado. Pues los 3 poderes del Estado están para que pueda funcionar la democracia. Es decir, el poder ejecutivo, que es el que administra la cosa pública, el poder legislativo, que hace el ordenamiento legal que se sustenta esa administración, y el poder judicial, que es el que juzga las violaciones y el quebrantamiento al orden normativo en la sociedad. Ninguno de esos 3 poderes puede estar en componenda con el otro, porque si un poder de eso está en componenda con el otro, entonces se fragmenta la división de poderes y se convierte el Estado en una monarquía, porque deja de existir el rol que le corresponde a cada quien. Es decir, el presidente administra la cosa, pero el poder congresual, el poder legislativo, vigila, supervisa, chequea y verifica que esa administración se haga acorde con la pulcritud y con el interés nacional. Y entonces el Poder Judicial legisla. El Poder Judicial juzga si eso se hizo bien o se hizo incorrecto. Es decir, que para que pueda existir la democracia, tiene que existir la división de los 3 poderes. Y decirle a un país que yo estoy vinculado con el Poder Ejecutivo, que yo recibo esto del Poder Ejecutivo, usted está diciendo que usted está cometiendo el delito que se llama de concusión, o de usted recibir beneficio de ese poder, y entonces usted no puede hacer la labor que debe hacer, que es la labor de vigilarlo, de chequearlo, de supervisarlo y de verificar que la ejecución presupuestaria se haga tal y cual ha sido aprobada en la Ley de Gastos Públicos y en la Ley de Presupuesto de la Nación. Entonces, aprovechando esa oportunidad, hablando de la función verdadera de un senador, me gustaría que el pueblo sepa cuáles son las leyes de su autoría, que las más importantes, las que hoy en día existen, y cuáles son esas leyes que tiene en mente someter en caso, y yo creo que así será, que usted será el próximo senador de la República. Óyeme, José Luis. O mejor dicho, de la provincia de Monseñor Noel, porque son 32. Prácticamente todas las leyes en que se fundamenta la provincia de Monseñor Noel, con excepción de la ley que creó la provincia. Nosotros hicimos la ley que creó la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Noel, Coramón. Nosotros hicimos la ley que crea la provincia ecoturística de Monseñor Noel y el Consejo Ecoturístico, que hoy andan algunos por ahí atribuyéndose esos recursos, la administración de esos recursos, cuando a quien le corresponde atribuirse ese logro fui yo. Nosotros fuimos que hicimos esa ley. Nosotros hicimos la ley que creó
el distrito municipal de La Salvia Los Quemados, que creó su ayuntamiento. Hicimos la ley que creó el distrito municipal de Arroyo Toro Masipedro, que creó su ayuntamiento. Pero aparte, pero esa ley no es para todo el territorio nacional. No. Esa ley son leyes individuales. Leyes Hicimos individuales. la ley que creó el distrito de Jayaco. Exacto. Hicimos la ley que creó el distrito de Juma Bejucal. Hicimos la ley que creó el Consejo de Desarrollo de la provincia de Monseñor Noel y transfirió las 289.289 acciones del antiguo acorde en Falconbrí. Hicimos la ley que le dio el nombre de la avenida Niana Vargas. Hicimos la ley que le devolvió el nombre al municipio de Bonao, que Bonao ya no se llamaba Bonao, se llamaba Monseñor Noel todo. Hicimos la ley que le dio el 10% de los fondos mineros que recibe la provincia de Sánchez Ramírez a favor de la provincia de Monseñor Noel. Que le toca una parte, ¿verdad? Sí. En síntesis, todo el andamiaje jurídico sobre el que se sustenta el desarrollo de esta provincia lo hicimos nosotros en tan solo 4 años, aparte de una labor encomiable que hicimos en el Congreso sobre las leyes nacionales y sobre el desarrollo nacional. En la actualidad nosotros nos proponemos establecer el 5% para el presupuesto de la salud del país. Esas son de las leyes que Ese usted piensa someter al Congreso. Ese es un proyecto de ley para que haya medicina en los hospitales, para que haya respuesta efectiva. No es posible que nosotros tengamos, como en el caso de Bonao, buenos centros de salud y que tengamos carencia, porque nuestros legisladores no modifican el presupuesto, no lo someten y aprueban recursos suficientes para nuestros hospitales, para nuestro sector salud. Nosotros nos proponemos crear la Escuela Nacional de la Ecología y el Medio Ambiente. Una escuela donde todo estudiante que se gradúe de bachiller o que se gradúe en una de nuestras universidades tendrá que ir a hacer una pasantía en esa escuela medioambiental, para que nuestros jóvenes aprendan al manejo de los desechos sólidos, para que aprendan a manejar la naturaleza y la biodiversidad, para que haya una respuesta efectiva de la población al problema medioambiental. Por ejemplo, ahora tenemos un calor que nos está acabando a todo. Sí. Pero lo que se espera es que hayan grandes picos de calor y grandes picos de frío. Entonces, no tenemos la arboleda necesaria. Nuestros ríos se han destruido. Tenemos nuestros mares contaminados y los ríos llenos de polietileno, es decir, del plástico. Y entonces tiene que haber una respuesta del Estado. Pues nosotros nos proponemos crear una escuela para formar y educar a la población en esos manejos. Pero nosotros también nos proponemos crear la Escuela Nacional del Magisterio. ¿Por qué? Porque no obstante nosotros tener el 4% y tener una gran inversión en educación, nuestros alumnos siguen saliendo con bajos niveles de aprobación y con los niveles más bajos que tenemos en América y el Caribe. Entonces, nos proponemos crear una escuela nacional que solamente se dedique a preparar el personal docente, que solamente se dedique a formar nuestros maestros. En esa escuela deberán haber maestros de diferentes partes del mundo, de los diferentes segmentos del conocimiento, y que formen a nuestros maestros para que puedan formar y elevar el nivel educativo. El problema de nosotros ahora del país no es de profesionales, estamos llenos de profesionales, ahora lo que hay es deficiencia en nuestros profesionales. Entonces tenemos que elevar el nivel de preparación y de formación de las personas que egresan de nuestros centros de estudios. Nosotros nos proponemos también crear la ley de clasificación de terrenos. ¿Por qué? Porque el país, ustedes saben que nosotros somos 42.000 kilómetros cuadrados. 48.000. Sí, entonces no crece, el terreno no crece. No se expande. Y en esos 48.000 kilómetros cuadrados, nosotros tenemos que proyectar el desarrollo y el crecimiento poblacional. Ello significa que en estos momentos se están utilizando los terrenos fértiles para viviendas.
construcciones de vivienda y edificaciones. Entonces va a llegar un momento que aquí no va a haber qué comer. Esto va a ser una isla de visita turística, todo va a haber que traer. Entonces habrá que importar la comida. Entonces quizás claro. no vamos a estar vivos en ese tiempo, pero, sí, pero hay que hacer algo ahora. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Clasificar esos terrenos y crear una reglamentación que someta a una rigurosidad el empleo de esos terrenos a otros fines que no sea lo de producción de comida. Y hay que hacerlo, porque de lo contrario, en los próximos 30 años nosotros tendremos todo el terreno, toda la capa vegetal que es capaz de producir alimentos, la tendremos ocupada. Y entonces aquí no va a haber de qué comer. Ese es uno de nuestros grandes proyectos. Entonces, Enriquillo, tomando uno en cuenta y uno observando toda su capacidad para crear leyes importantes en el país, ¿qué usted puede criticar, por ejemplo, en el Congreso que hay actual? Que hay tantas personas que no tienen capacidad para eso. Fíjate, o sea, fíjate el problema que tenemos con la famosa ley de partido. Las cúpulas partidarias se pusieron de acuerdo en el Congreso, hicieron una ley de partido que no resiste el menor análisis. La mayoría de sus artículos han sido declarados inconstitucionales, lo que no contrario es rechazado por el Tribunal Superior Electoral, y la mayoría no resisten un análisis. Porque, por ejemplo, tú ves que han establecido ahora la convención de delegados como una forma de elegir. Pero la convención de delegados es inconstitucional. Y antidemocrático. ¿Pero también. por qué es inconstitucional? Porque la Constitución dice que el voto es directo. ¿Qué quiere decir directo? Que tú no puedes delegar. Entonces, de que tú dices que tú delegaste, de que tú pones una ley, convención de delegados, tú estás diciendo que el voto es indirecto. Ya no es directo. Exacto. Y entonces, inmediatamente, o sea, que se contradice. Inmediatamente contrario a la Constitución. Ahora, tampoco establece el mecanismo para hacer esa elección de delegados. No dice tampoco quiénes son a quién mandan los delegatarios. En síntesis, es una forma de extorsionar la voluntad popular, como también la elección por encuesta. El mecanismo de elección por encuesta. Pero en la encuesta se elige a nadie. La encuesta es un estudio de opinión. Y entonces... Puede tener fallos. Y entonces, no que lo tienen. Y entonces, porque el problema no está en la encuesta. El problema está en los encuestadores. Exacto. Pero que no es mecanismo de elección. Porque elección es que el pueblo vote directamente por quien quiere. Y entonces, eso es una deficiencia por todos los lados. Porque no hay verdaderos legisladores, porque los pobres legisladores, en su gran mayoría, los pobres los que están sentados allí, levantando la mano por lo que les dicen que levanten la mano. Le dicen, vamos a votar por esto, no vamos a votar por esto. Y eso ellos hacen, ahí sentados. ¿Usted no ha visto un legislador de la provincia, señor? ¿Usted ha visto alguno que haya tenido alguna ponencia de trascendencia? Una participación. Sí. Defendiendo los intereses de la provincia o del país. No ha visto nada de eso. ¿Cuándo usted ha visto nada de eso? Eso no existe. Entonces, prácticamente son personas que están allí para ocupar un lugar, un sitio. Entonces, ¿por qué no haber estatutos importantes en el Congreso para que personas sin capacidad entren a tan importante? No, porque no es un asunto del Congreso, es un asunto de la Constitución de la República. Precisamente, pero la Constitución de la República es una cosa. Todos tenemos derechos. Exacto. Y entonces, bueno, pues, como la política en la República se ha convertido en una labor prácticamente para mercaderes. Y clientelista. Clientelar, donde el que tiene el dinero es el que llega y donde para ser regidor o ser diputado hay que hacer una gran inversión, pues generalmente los grandes electos y los grandes beneficiarios de las posiciones son los más acaudalados, que no necesariamente son ni los más honrados ni los que tienen mayor conocimiento. Que debiera ser así. Bueno, estamos conversando con el doctor Enriquillo Reyes Ramírez, precandidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno, y aquí tenemos una llamada.
Vamos a ver quién nos habla y de dónde. Buenas. Sí, buenas tardes. Soy Amado Fabré. Oh, mi hermano, ¿cómo estás? Me quito el sombrero ante esta gran persona, este gran jurisconsulto, una gran persona con una visión de poder, una visión de pueblo, una visión como legislador que fue y que para mí lo sigue siendo. Lo que pasa es que a veces no sabemos valorar y no sabemos darle el lugar preferencial que merecemos como ciudad, como pueblo, como nación. Me refiero que Enriquillo Reyes merece todo el apoyo de un pueblo, y no estoy hablando de manera alegremente, estoy midiendo cada palabra para cuando yo salga a hacer mi comentario en el radio, que lo tenemos presente a él, que no digan, Fabré, ¿con quién es que tú estás? No, lo que pasa es que hay que darle valor a quien se lo merece y hay que darle mérito a quien lo tiene. Si la gente asimilara cada uno de esos comentarios que está haciendo en nuestro hermano colega, vamos a decirlo así, porque yo también soy abogado, Enriquillo Reyes, se salva este pueblo, se salva este país, se salva esta nación, porque realmente necesitamos hombres que piensen verdaderamente en el sentir del pueblo, como lo está haciendo Enriquillo Reyes, y no aquellos que están pegados de una portalista con un anuncio que ni tiene sentido ni nada. Enriquillo Reyes, me pongo el sombrero ante usted, inclino mi cabeza ante Dios y ante usted. Realmente el pueblo debe saber el sentir suyo como aspirante a senador por el Partido Revolucionario Moderno. Muchísimas gracias y que tenga buena suerte. Gracias, hermano Fabré. Hermano Fabré, muchas gracias por esos juicios que usted hace sobre nuestra persona, y crea que los juicios que yo tengo de usted no son menores que lo que usted tiene de mí. Bueno, vamos ¿qué te parece si tomamos esta llamada? Porque hay que aprovechar, doctor. Vamos a tomar esta llamada a ver quién nos habla. Buenas tardes. Buenas tardes. A su orden. Le habla Queco de la Comunidad del Verde. Hay que quitarse el sombrero delante de nuestro senador de la provincia, Monseñor Noel. El único senador que dejó huella en la Comunidad Verde y en la provincia se llama Enriquillo Reyes. Fernando y la esposa de él y su familia están con él. Ah, qué bueno. Muchas qué bueno, gracias, muchas gracias a Fernando y a su familia. Sí, bueno, si nosotros nos llevamos también de las llamadas, pues bueno, pero hay que atender a la gente. Vamos a escuchar a la próxima llamada. ¿Quién nos habla y de dónde? Esa se cayó. Bueno, vamos a unos comerciales. Es que el teléfono, es que yo quiero aprovechar que la gente se exprese. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Muy buenas tardes a todos. Dios les bendiga, amado Fabré, doctor Enriquillo Reyes, todo en cabina. Le habla Álvaro Martínez, fiel seguidor de doctor Enriquillo Reyes, porque fue un hombre que realmente dejó fruto en esta provincia, y hoy nosotros los jóvenes somos beneficiados de eso, y sabemos que con Dios va a ser senador. Cuenta con nosotros, estamos con usted, doctor, hasta que canten el lado número 27. Muchas gracias, Álvaro, un abrazo. Recibe Bien. usted mismo la llamada, doctor, la siguiente, porque los comerciales van, pero hasta que estén llamando vamos a recibir llamadas. Buenas. Sí, buena latina. A su orden, sí. El precio de la verdad. Sí, es para felicitar, ya estoy en el aire. Sí, claro que sí. Para felicitar al doctor Enriquillo Reyes. Le habla Guillermo Bueno de la Dominicana Esquina Jaragua, para que él sepa que cuente con mi apoyo, porque Enriquillo es uno de los políticos más serios que tiene Bonao, y por eso yo confío en Enriquillo y lo apoyo hasta el final. Doctor, cuente conmigo. Un abrazo, Guillermo, muchas gracias. Bueno, doctor, aparentemente entonces usted está por debajo de la gente que está llamando. Usted no ha dado el nivel. Oye, la gente que está llamando está hablando por usted, hasta mejor que el propio Enriquillo. O sea, sus defensores son precisamente los oyentes de este programa y sus seguidores. Entonces, Leandro, vamos a unos comerciales y retornamos en 2 minutos. Latina 88.